Congéneres Barranquilla VIC presenta Agenda Z, un espacio radial que en 30 minutos desarrolla temas de análisis sobre aspectos sociales, económicos, tecnológicos y ambientales a la luz de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y la Visión 2050 a la lupa de un periodismo constructivo que busca inspirar soluciones en nuestro territorio. Agéndate con Agenda Z los sábados de 3 a 3:30 de la tarde por la frecuencia 1430 AM de Radio Ya. Hola, un saludo muy especial a todas las personas que nos escuchan por los 1430 AM de Radio Ya y a quienes nos siguen por las redes sociales como Facebook, X, Instagram como Congéneres VIC. El día de hoy traemos un tema asociado a los ODS de educación de calidad e instituciones sólidas, contando lo que constituye el patrimonio subacuático de Colombia en un fragmento muy pequeño que está asociado a la historia del galeón San José. Para este caso, contamos con la participación del arquitecto Gonzalo Zúñiga. Él es el curador del Museo Naval del Caribe, quien a través de su investigación, de su experiencia y conocimiento, nos va a ayudar a resignificar el valor real del galeón, que va mucho más allá de la riqueza material concentrada en esos botines, monedas de oro, lingotes, esmeraldas, plata, que ciertamente puedan tener, que quizás no. Su inmensidad y valor se concentra en la historia que encierra en sí misma, en su construcción, en la historia de las 600 personas que murieron en ese marzo de 1708. Cada una encierra un valor histórico por sí mismo. Así que los invito a que no se pierdan el programa de hoy, especialmente si ustedes son tan gomosos de la historia como yo. Soy Marcela Pérez Zambrano y junto al señor Jorge Pérez, nuestro soporte técnico de Radio Ya, a quien aprovecho para darle las gracias por su apoyo, los invito a ver y escuchar el programa de hoy, que justamente lo hemos llamado 600 almas en el Galeón San José. Así que bienvenidos y bienvenidas. Gonzalo Zúñiga, soy arquitecto, historiador, artista y soy el curador del Museo Naval del Caribe de Cartagena desde hace como 14 años, 15 años. Es un trabajo apasionante porque es una forma de comunicar cultura, de comunicar historia. Hacemos investigación, se hace en una curaduría, se va de los dos extremos, desde el conocimiento de la historia hasta su divulgación, en forma de una comunicación abierta para toda clase de públicos. Ahí se involucra uno con personas muy interesantes, porque cada módulo del museo, por ejemplo, naval, tiene 47 módulos ahora mismo, que son unidades expositivas, cada una cuenta una historia cerrada, ¿no? De esos, cada uno de ellos es una larga historia, está involucrado un investigador, una historia de vida, porque en algunos casos son trabajos de toda una vida que se está mostrando en el museo. Entonces, y en el caso del Museo Naval, maneja una historia muy buena. O sea, hay una diferencia, por ejemplo, si este fuera el museo de la Fiscalía. No, sería un poco complejo, pero aquí estamos hablando del mar. Del patrimonio marítimo de Colombia. Eso es espectacular, ¿no? O sea, el solo tema ya es apasionante. Patrimonio marítimo de Colombia. El patrimonio marítimo es un concepto que se está construyendo universalmente. Es todo, porque una cosa es el mar, digamos que es geografía, es agua, fronteras, kilómetros de costa, calidades de costa, que si es roca, que si es playa. Colombia dice que tiene tantos millones, miles de kilómetros cuadrados, ¿no? de agua, ¿no? Pero esa agua con peces, ¿no? El patrimonio marítimo, aparte del natural, que es el agua y todo lo que hay ahí, es la forma en que el hombre aprovecha o se relaciona con ese medio. Y seguimos escuchando al arquitecto Gonzalo Zúñiga, curador del Museo Naval de Cartagena. El arquitecto nos sigue ampliando información sobre lo que respecta al patrimonio cultural subacuático dentro del territorio colombiano y el Galeón San José. Entonces, en el caso, por ejemplo, de Cartagena, casi todas sus fortificaciones son marítimas.
Fueron construidas para combatir contra un buque, ¿no? Así, eso fueron hechos así, para proteger la ciudad de una agresión de otro imperio marítimo, ¿no? El caso de los galeones del patrimonio subacuático son navíos que están en el fondo del mar porque naufragaron por diversos motivos, ¿no? Es, digamos, que una de las dos opciones que tiene un buque: o termina desguazado o hundido, ¿no? Pero ese es su final. Entonces estos son los hundidos. Pero también nosotros tenemos una muralla submarina de 1 milla de longitud, construida por el hombre, igual que las que están en tierra, pero está debajo del mar, y tiene 1800 metros. Generó con su proceso lo que es hoy la península de Boca Grande. Todo el complejo hotelero de Boca Grande está montado sobre la escollera submarina de Antonio de Arévalo, que continúa todavía bajo el agua. Es también un patrimonio subacuático. Hay restos de fortificaciones que están bajo el mar, ¿no? Entonces, el patrimonio subacuático tiene una historia mucho más reciente que el concepto de patrimonio marítimo. Continúa todavía bajo el agua. Es también un patrimonio subacuático. Hay restos de fortificaciones que están bajo el mar, ¿no? Entonces, el patrimonio subacuático tiene una historia mucho más reciente que el concepto de patrimonio marítimo, porque todavía decía un director aquí del Instituto Colombiano de Antropología en una de nuestras salas, en alguna ocasión, que el patrimonio se diluye con el agua, ¿no? Como si al estar bajo el agua fuera pues como de azúcar, ¿no? Y eso no es cierto. Y seguimos escuchando al arquitecto Gonzalo Zúñiga, curador del Museo Naval de Cartagena. El arquitecto nos sigue ampliando información sobre lo que respecta al patrimonio cultural subacuático dentro del territorio colombiano y el Galeón San José. La arqueología subacuática empieza realmente para 1970, con un arqueólogo italiano que es el pionero, ¿no? Porque antes todo lo que estaba bajo el agua era tesoro, objeto de depredación. Pues de los 70 a los 80 ya empezó una concientización, después en los 90 vienen las reuniones en Sofía, viene la reunión de París, varias reuniones internacionales donde se va cuajando un concepto, ¿no? Finalmente está en 2001 la convención de la UNESCO, que es por primera vez que los países se reúnen y declaran patrimonio submarino, subacuático. Entonces, Colombia no es firmante de ese convenio, pero las leyes posteriores de Colombia se acomodan a la declaración de la UNESCO, ¿no? O sea, se hace a la manera colombiana, con unas objeciones, digámoslo así, pero básicamente es lo mismo, ¿no? ¿Por qué no lo hace? Una anécdota muy personal. Cuando se iba a tomar esa decisión, eso se lo encomendaron a la Comisión Sexta del Senado, que dirigía Rojas, Samuel Moreno Rojas. Él era el presidente de la Comisión Sexta, y yo había hecho un documental sobre el Galeón San José, 2001. Entonces me invitaron a ver qué ponía yo decir al respecto. El señor Moreno me entrevistó antes de la reunión y me dijo cuál era mi posición. Yo le dije, pues deben firmar la convención de la UNESCO. Inmediatamente me marginó a una silla de espectador, pero no pude hablar, porque a él solo le interesaban los que no querían firmar, porque había unos intereses creados con una empresa que estaba explorando el Galeón San José en ese momento. Buenos días, mi nombre es Miguel Grau, soy guía del Museo Naval del Caribe y les voy a hablar lo que sé del Galeón San José. En el año 1708, para traer la plata del Perú a Cartagena, hay que navegar del Perú a Panamá y por medio de mulas transportan la plata del Pacífico al Atlántico. En el Atlántico estaba un puerto llamado Portobelo. En Portobelo llena el Galeón San José de plata. Ese galeón navega por el Caribe a Cartagena. Cuando llega acá a Cartagena le hacen el inventario. Ese inventario también lo llenan de oro y esmeraldas. Y apenas esté ya listo para zarpar, zarpa para La Habana, Cuba.
Pero cuando va saliendo por Boca Chica, cerca a las Islas del Rosario, es divisado por 4 galeones ingleses piratas. Esos 4 galeones ingleses piratas vieron con su catalejo la línea de flotaje del galeón San José muy abajo del agua. Y los ingleses dijeron: ese barco va cargado, ese barco va pesado, hay que neutralizarlo, hay que invadirlo. ¿Cómo se neutraliza un barco? Disparándole a las velas y a los mástiles. Pero el galeón San José, el capitán del galeón, dijo: ni para Inglaterra ni para España, y explotó la proa y se hundió. Está hundido a 850 metros, otros dicen a 900, y está cerca de las Islas del Rosario. Ya fue hallado hace 8 años. Hay videos de esa cantidad de oro que hay, es impresionante, y está en proceso para que sea sacado. En ese momento, eso es la única teoría que puedo decir del galeón San José. Y la replicamos. Navegábamos en la ruta muchas veces recorrida por las armadas de galeones desde hacía ya 2 siglos, guiados por nuestro hábil piloto mayor, el buen Benito Alonso Barroso. Nuestra flota había zarpado de Portobelo, en el istmo de Panamá. Veníamos cargados de tesoros, oro y plata de los recaudos fiscales del Virreinato del Perú, alhajas y haberes de nuestros pasajeros, toda gente importante. También mejillones panameños conservados vivos en baldes de agua salada, un gusto muy personal para el largo viaje hasta España, previa escala en Cartagena de Indias. Fui un insensato. No debí zarpar con la amenaza de una flota inglesa en nuestro camino, pero los marinos españoles solo tememos a las tempestades. A 20 millas de la bahía de Cartagena avistamos las velas enemigas. Al noroeste, que se acercaban con viento favorable, 3 navíos de gran porte y otro más pequeño. Apenas habíamos mirado al este, en la isla del Tesoro del archipiélago del Rosario, enfilados hacia la bahía, cuando se hizo inevitable la batalla. El redoble de tambores llamó al zafarrancho de combate. Ordené izar el estandarte real en el palo mayor para formar la flota en línea de batalla. Y abrieron fuego los ingleses. Disparaban contra nuestros mástiles y velas. Intentaron varias veces abordarnos por la banda. Y llegó el manto de la noche, oscura, con la luna cubierta por nubarrones de lluvia. Intentábamos comprender las señales luminosas entre los ingleses, cuando sobrevino la gran explosión. La proa de nuestro galeón saltó en 1000 pedazos, y la popa se hundió en un instante. El peso del oro y la plata, almacenados bajo el alcázar y los cañones de bronce, nos arrastraron directo a las profundidades. La popa se incrustó con violencia en el lecho fangoso y todo se desparramó en un caos de bestial. La seguridad de un galeón durante la navegación se basaba en un sistema de 3 guardias con turnos de 4 horas. La primera era llamada Guardia del Capitán. Comenzaba a las 4 de la tarde y duraba hasta la medianoche. La segunda era llamada Guardia del Piloto, también llamada Modor. Iba desde la medianoche hasta las 8 de la mañana. La tercera y última era llamada Guardia del Maestre. Empezaba a las 8 de la mañana y terminaba a las 4 de la tarde, cuando empezaba nuevamente la Guardia del Capitán. El cambio del timonel y vigía se realizaba cada hora. El timonel salía, comunicaba al capitán de guardia el rumbo, el cual a su vez pasaba ese dato al timonel entrante. Cada media hora un grumete cantaba la hora, dando la vuelta a un reloj de arena, con un campanazo y un verso. Para medir la velocidad del barco, se usaba la corredera, que consistía en una pieza de madera que se iba soltando en el agua por la popa del barco, sujeta por un cabo marcado con nudos.
a intervalos regulares, midiendo el número de nudos que pasaban por la mano del operador de la corredera en un tiempo controlado por medio de un reloj de arena. Esto determinaba la velocidad del barco y llamaban nudos. El peso hispanoamericano o pieza de 8 fue la primera moneda conocida globalmente por su importancia comercial y transaccional en Europa, América y Asia. Estas monedas acuñadas hasta finales del siglo XVIII en México, Lima y Potosí cambiaron los hábitos de consumo de las poblaciones de todo el mundo al permitir el acceso a objetos de lujo que incluían especias, sedas, textiles de algodón, porcelanas y té, todos ellos convertidos en productos comerciales de la carrera transatlántica. Para la producción de estas monedas se emplearon troqueles en los que se estampaban a golpe de martillo las inscripciones de la moneda, lo que hace que cada moneda sea única. El proceso requería trabajar el oro y la plata con tenazas y alicates y así obtener discos con un peso y un grado de pureza específico, las cuales eran decoradas con símbolos de los soberanos hispanos e indígenas. Congéneres Barranquilla Vic presenta Agenda Z, un espacio radial que en 30 minutos desarrolla temas de análisis sobre aspectos sociales, económicos, tecnológicos y ambientales a la luz de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y la Visión 2050 a la lupa de un periodismo constructivo que busca inspirar soluciones en nuestro territorio. Agéndate con Agenda Z los sábados de 3 a 3:30 de la tarde por la frecuencia 1430 AM de Radio Ya. Y en este segundo segmento del programa los invito a que sigamos escuchando al arquitecto Gonzalo Zúñiga con esa manera tan fascinante de contar la historia del galeón. Espero que ustedes la disfruten al igual que yo la disfruté, así que no se la pierdan. Entonces, no es verdad que están interesados ni en el casco, ni en el estudio de que si el buque pertenece al periodo de construcción A o B. No hay ningún interés en eso. Y mucho menos en que hayan muerto 600 personas a bordo. Es como si tú encontraras un accidente aéreo, ¿no? Y entonces estuvieras peleando en las llantas, la turbina, ¿no? Las sillas del avión. Y los cadáveres están ahí, pero a ti no te interesa, ¿no? Ni si se llamaban o no se llamaban, ni dónde venían, ni para dónde iban. ¿A quién le importa, no? Me interesan las sillas, ¿no? Las ruedas, ¿no? ¿Cierto? Entonces, es un lugar de un accidente donde murieron una cantidad de personas, ¿no? Españoles, ¿no? Personajes, todos, cada uno, una historia de vida. Personajes incluso importantísimos. José Fernández de Santillán, por ejemplo, el conde de Casa Alegre, es un personaje para escribir una novela, su vida, ¿no? Y nadie se acuerda de él. José Fernández de Santillán pertenecía a una familia ilustrísima española. Su hermano era obispo y fue presidente del Consejo de Indias. O sea, personaje importantísimo, todos con títulos nobiliarios. Y el único que no tenía nada era él, ¿ya? Pero era un guerrero, había participado en muchísimas batallas. Entonces, cuando Felipe V España está en guerra interna, una guerra civil entre los Austrias y los Borbones por la sucesión al trono. En Barcelona, Aragón, hay un rey que es de los que apoyan los ingleses, que es el rey austríaco, y del otro lado está el nieto de Luis XIV, que es Felipe de Borbón, en Madrid. Pero como América pertenece a Castilla,
y en Mediterráneo Aragón, pero en el Imperio Español. Entonces, el rey que está en Castilla se ocupa de América. Entonces él aprovecha una flota, unos buques que están. Los galeones los construían rutinariamente, o sea, eran buques que se iban acabando y construían otros, no era para objetivos específicos, sino que España debía tener X número de buques, punto, ¿no? Para lo que fuera que necesitara. Entonces, esos dos buques, por ejemplo, la galeón San José y San Joaquín, habían sido mandados a construir por Carlos II el Hechizado, el anterior rey, y ya estaban en Cádiz. Y en Cádiz estaban reuniéndose buques para hacer la flota de Indias, o sea, venir a América a recoger los tesoros de América, sus dividendos, ¿no? de su imperio, para las arcas de Felipe para la guerra. Y seguimos escuchando al arquitecto Gonzalo Zúñiga. Él es el curador del Museo Naval del Caribe y que a través de su particular manera de contar la historia nos resignifica nuevamente el valor que tiene el galeón. Más allá de esa riqueza, de esas monedas de oro, de esos lingotes, de esas esmeraldas, la historia de vida de 600 personas que perdieron la vida aquella noche de marzo. Por las influencias de su hermano y de sus otros parientes, otros primos, José Fernández de Santillán recibe el mejor cargo de su vida, ser capitán general de la carrera de las Indias, ¿no? Entonces prepara su flota, tiene sus galeones, ¿no? En Cádiz, ¿no? Y es un hombre que ya tiene 72 años, que para la época es ser sumamente viejo, porque el promedio de vida en esa época eran 30 años, ¿no? Un hombre de 40 era considerado viejo, ahora uno de 72, ¿no? Y en ese momento él no tiene ningún título nobiliario, pero es capitán. Y los ingleses atacan Cádiz cuando él está con su flota, con el San José, San Joaquín y sus buques. El tipo hace una defensa heroica. Los ingleses no pueden tomarse Cádiz, ¿no? En premio, el rey lo nombra conde de Casa Alegre. O sea, eso es lo que él le va, un hombre de 72 años que se puede morir en cualquier momento, le va a heredar a su familia un título, ¿no? Entonces, cuando él viene a América, viene como marqués de Casa Alegre, pero con el documento recién fresquito, ¿no? ¿Cierto? Y con el compromiso de cumplirle a Felipe, que es el que le ha dado esa oportunidad, ¿no? Entonces, todo lo que sucede acá, todos los acontecimientos del galeón están alrededor de ese, primero, del valor que el señor Santillán tenía demostrado como combatiente y marino, ¿no? Estuvo 2 años esperando que reunieran plata allá, ¿no? Porque Felipe necesitaba, pero necesitaba bastante, ¿no? Por eso el galeón es tan codiciado, porque se sabe que se metió mucho dinero ahí, no lo normal, sino mucho más, porque era lo que el rey estaba necesitando para una guerra, ¿no? El Marcot Pasajeros en Panamá. Esos nombres de los pasajeros no están claros, ni siquiera para la señora inglesa ni para nadie. Pero quien se embarcaba en el galeón propio del comandante de la flota tenía que ser una persona de alto nivel. O sea, habían como 20 y pico de galeones en esa flota. Obviamente, el buque estrella era la capitana, ¿no? Digo, el capitán general. Y ahí, ¿quién se iba a embarcar ahí? Hombre, el obispo, el hijo de no sé quién, ¿no? El hacendado, o sea, ahí no se va a embarcar cualquiera. Entonces, las familias de esas personas reclamaron, hicieron demandas al rey de España después del naufragio. Y el rey tuvo que compensarlos, porque ellos no eran soldados. Y el conde no debió entrar en batalla con pasajeros. Hay una narración al comienzo, hace una culpa. Mea culpa, sí, porque es que en realidad
Lo que pasa es que el conde era un tipo arrestado, ¿no? Y había también la idea de que los buques que los ingleses tenían en el Caribe eran unos buquecitos más pequeños que salían de Jamaica. La bahía de Jamaica de Kingston tiene poca profundidad y los buques eran pequeños, ¿no? Y dedicados más que todo al contrabando. Ellos llegaban a La Guajira, llegaban a Riohacha, ¿no? Y eran pequeños. Los galeones eran buques muy superiores y nunca antes ninguna flota inglesa se había atrevido a combatir con los galeones españoles. Intentaron varias veces tomarse San José y no pudieron. Entonces queda el buque español solo. La noticia de lo que pasa en el buque español imposible de conocer porque se fue con él solo lo que el inglés está viendo, ¿no? Que está cerca de él, ¿no? Y de pronto el buque explota en la noche. Ya habían pasado más de una hora de que se había suspendido la batalla, porque los navíos de esa época no combatían de noche, nunca. O sea, no hay razón para eso, porque no hay visibilidad, etcétera, a botar. O sea, cada bala que está a bordo de un buque, cada cartucho de pólvora es sumamente valioso porque no hay cómo reponerlo. Entonces no la pueden disparar a la oscuridad, ¿no? Entonces se para la batalla esperando que llegue la luz del día, ¿no? Y tratan de ubicarse. Pues el español obviamente tratará de apagar todas sus luces, ¿no? A que no lo vean, ¿no? Si es que la luz de noche está oscura, ¿no? Y esperar a que llegue el amanecer para reiniciar. Y de pronto el buque ¡pum!, explota, ¿no? ¿Qué puede pasar? Un accidente, o el buque quedó, después de la última incursión inglesa, en malas condiciones de navegación, ¿no? Perdió el timón, ya no tenía velas. ¿Qué vamos a saber nosotros, no? Y don José Fernández prefiere irse con su buque y su título nobiliario al fondo del mar que entregarle el tesoro a los ingleses. Eso era la demanda de la gente allá. Ese bandido hundió el buque con mi primo, ¿no? A bordo, ya debió rendirse, ¿no? Y la tesis sostenida por los familiares es que el señor hundió su buque. Ahora, nunca lo sabremos, ¿no? ¿Y en su opinión sí? Yo creo que sí. O sea, su opinión. Porque es que te voy a decir, no es la primera ni la última vez que un capitán español hacía eso. Y terminamos el programa de hoy con esa historia fascinante del almirante del galeón San José, un hombre que decidió hundir su propio barco con tal de no perder esa dignidad en batalla. Los invitamos a que nos escuchen el próximo sábado y que siempre recordemos que no importa nuestro lugar de conocimiento, siempre podemos hacer algo para rescatar estas historias y así seguir construyendo los objetivos de desarrollo sostenible. Hasta la próxima. Congéneres Barranquilla Vic presenta Agenda Z, un espacio radial que en 30 minutos desarrolla temas de análisis sobre aspectos sociales, económicos, tecnológicos y ambientales a la luz de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 y la Visión 2050 a la lupa de un periodismo constructivo que busca inspirar soluciones en nuestro territorio. Agéndate con Agenda Z los sábados de 3 a 3:30 de la tarde por la frecuencia 1430 AM de Radio Ya.